Año 2047. La exploración espacial había avanzado a pasos agigantados, pero nada podría haber preparado a la humanidad para lo que se encontró en las profundidades del Sol. Mi nombre es el Dr. Gabriel Lennox, astrofísico. Toda mi vida estuve guiado por una búsqueda incesante de respuestas, aunque jamás imaginé que esa curiosidad me llevaría a enfrentar lo inimaginable. Los datos comenzaron a llegar hace 3 semanas, enviados por sondas de última generación diseñadas para soportar el calor extremo de la cromosfera solar. Su misión era mapear partículas energéticas y registrar imágenes detalladas. Pero lo que trajeron desafió cada pilar de la lógica humana. Imágenes que parecían tener una intención oculta y sonidos que evocaban algo ancestral, algo profundamente hostil. El centro de monitoreo, un búnker subterráneo en California, era un hervidero de actividad. Las pantallas mostraban lecturas erráticas, mientras las conversaciones en voz baja se cargaban de tensión. Fue en ese caos donde recibí la convocatoria. Un agente del gobierno, con expresión impenetrable y movimientos precisos, me entregó un archivo confidencial. «Dr. Lennox, debe ver esto personalmente», dijo, con un tono que no admitía réplicas. Ese encuentro marcó el inicio de algo que desafiaría mi percepción de la realidad. En el centro de la sala de análisis, una proyección holográfica del Sol giraba lentamente, mientras los datos extraídos por las sondas aparecían en patrones de luz alarmantemente organizados. «Es como si fuese un lenguaje», murmuró alguien, su voz casi apagada por el zumbido constante de las máquinas. En otra pantalla, un sonido profundo y distorsionado resonaba. No era solo un ruido, parecía algo diseñado para ser escuchado. Ese sonido, cargado de frecuencias que oscilaban entre el límite de la percepción humana y algo más inalcanzable, hizo que mi mente se tambaleara. Sentí un peso invisible, como si una presencia nos envolviera. «Esta secuencia tiene una firma peculiar», apuntó una analista. Su tono era frío, pero se notaba el temblor en su voz. «No es natural». La palabra «natural» rebotó en la sala como una advertencia. Si no era natural, entonces, ¿qué lo había creado? A pesar del escepticismo inicial, un instinto primitivo me decía que habíamos cruzado un límite peligroso. Una grabación mostró a la sonda Fenrir mientras se sumergía en el Sol. Todo transcurría con normalidad hasta que un destello interrumpió la transmisión. Por un instante, antes de que la pantalla se apagase, una forma geométrica brilló en el plasma solar. «Esto se capturó segundos antes de perder el contacto», explicó un técnico, con una expresión que oscilaba entre la fascinación y el agotamiento. La estructura, un poliedro perfecto, no debería existir allí, pero existía. Y ese hecho no solo desafiaba las leyes de la física, sino también la cordura de quien lo observaba. En las semanas siguientes, me sumergí obsesivamente en el estudio de esa geometría imposible. Cuanto más analizaba, más sentía que algo, o alguien, me devolvía la mirada. El ambiente en el equipo se tornó denso, y los murmullos sobre las implicaciones de lo que habíamos encontrado se volvieron frecuentes. Esto no era solo un evento físico, era un contacto deliberado, y lo más perturbador de todo, parecía dirigido específicamente hacia nosotros. Entonces, llegó otro pulso, más claro y potente. «Es como si nos estuviera observando», dijo la analista con un hilo de voz. En ese momento, comprendí algo aterrador. La cuestión no era si estábamos preparados para responder, sino si seríamos capaces de entender lo que nos estaban preguntando. Durante una pausa, decidí aislarme en el laboratorio. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Sin embargo, el silencio del lugar no era reconfortante. Era opresivo, casi agresivo. Apenas me senté frente a la terminal, las luces comenzaron a parpadear. Algo no iba bien. Al revisar los sistemas, descubrí una anomalía. Una transmisión masiva de datos hacia el servidor principal,
completamente fuera de nuestro control. Parecía un flujo autónomo, casi con voluntad propia. Al abrir los archivos, mi corazón se detuvo. Era un nuevo lote de grabaciones, aún más inquietantes que las anteriores. Las imágenes mostraban remolinos de plasma que se alineaban en patrones geométricos idénticos a la estructura detectada antes. En el centro de esa figura imposible, un movimiento, sutil pero innegable. Parecía vivo. «Esto es imposible», susurré, pero sentí que mis palabras se desvanecían en el aire. Minutos después, mi terminal parpadeó con un mensaje codificado. «Doctor, Lennox, encuéntrenos en la sala 7. No informe a nadie». El remitente era un oficial de alto rango, alguien que jamás había mostrado interés en nuestro trabajo. La urgencia del mensaje era casi palpable. Al llegar a la sala 7, la penumbra dominaba el ambiente. La tenue luz azul de los monitores iluminaba los rostros tensos de 3 hombres y 2 mujeres. Tras un breve saludo, el oficial proyectó una grabación ultrasecreta en la pantalla central. «Lo que están a punto de ver no debe salir de esta sala», advirtió con una gravedad que nos congeló a todos. Nos enfrentamos a algo que escapa a cualquier previsión. La imagen mostraba los restos de la sonda desaparecida, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Suspendida en el plasma solar, la estructura estaba corroída, pero aún se distinguían grabados en su superficie símbolos, líneas y formas que evocaban un lenguaje desconocido, pero innegablemente intencional. Era como si alguien, o algo, estuviera tratando de comunicarse. «¿Por qué estamos viendo esto recién ahora?», pregunté, intentando contener mi indignación. El oficial vaciló por un instante antes de responder. No sabíamos cómo interpretarlo. Hizo una pausa, mirándome fijamente, como si quisiera asegurarse de que entendiera la gravedad de sus palabras. Pero ahora parece que esto está respondiendo. Sus palabras quedaron flotando en la sala, pesadas, como si hubieran invocado algo que jamás debió ser nombrado. Fue en ese instante que lo comprendí. No estábamos simplemente estudiando el sol. Él nos estaba estudiando a nosotros. Los símbolos grabados en el casco de la sonda no salían de mi mente. Incluso lejos del laboratorio, era como si me siguieran, vigilándome con un propósito que escapaba a mi entendimiento. En mis sueños, esos símbolos se transformaban, se retorcían en formas nuevas, como si tuvieran vida propia. Me despertaba empapado en sudor, incapaz de sacarme de la cabeza el eco de un sonido indescriptible que resonaba en mis oídos. Una madrugada, incapaz de soportar más esa sensación opresiva, regresé al centro de control. Sentía que algo me esperaba allí, algo para lo que quizás no estaba preparado. Al llegar, encontré a Elena, exhausta pero concentrada. «No pude dormir», admitió sin apartar la vista de la pantalla. «Tú tampoco, ¿verdad?», asentí, cargando con el peso de lo que ambos sabíamos, pero no podíamos poner en palabras. Sin rodeos, Elena señaló un nuevo conjunto de gráficos. «Estos pulsos, Gabriel, no son solo patrones. Tienen periodicidad, pero también variaciones que parecen deliberadas». Su voz temblaba, pero había una convicción en ella que me llenó de un temor inexplicable. «Es como si fueran un lenguaje». Mi corazón se aceleró. La idea parecía absurda, pero los datos estaban ahí, frente a nosotros, innegables. Decidí revisar todos los registros, comparando emisiones de luz y sonidos. Los patrones se alineaban de una manera tan precisa que resultaba perturbador, como un rompecabezas que exigía ser resuelto. Cada descubrimiento traía consigo nuevas preguntas. No estábamos enfrentándonos a un fenómeno aleatorio. Esto era una inteligencia, algo deliberado, que desafiaba todo lo que entendíamos del universo. Y aunque una parte de mí quería retroceder, otra, una curiosidad casi obsesiva, me empujaba a seguir adelante. «¿Qué significa esto?», pregunté, más para mí que para Elena. Ella me respondió, con la voz cargada de tensión.
Significa que no solo estamos observando, nos están observando a nosotros. Antes de que pudiera procesar lo que había dicho, un sonido agudo, metálico, invadió el laboratorio. Ambos miramos los monitores y lo que vimos borró cualquier rastro de escepticismo. Los símbolos grabados en la sonda comenzaron a brillar en el holograma. Parecían moverse, como si estuvieran reaccionando a nuestros análisis. «Esto no tiene sentido», murmuré, mientras mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica que no lograba encontrar. El sonido registrado también comenzó a cambiar. Se volvió más grave, más rítmico, casi como si fueran palabras. «¿Está hablando?», preguntó Elena en un susurro. Mi mente se negaba a aceptarlo, pero mi instinto sabía la verdad. El sonido llenaba la sala, una presencia opresiva que parecía pulsar en cada rincón, como si hubiéramos cruzado un umbral prohibido. Elena apagó el audio de golpe. «Esto no es seguro, no sabemos lo que estamos escuchando». Su voz, normalmente firme, ahora temblaba con un miedo que yo compartía, aunque no lo expresé. Salí del laboratorio en silencio. En el pasillo vacío, cada paso amplificaba esa sensación inquietante que no lograba explicar. No era paranoia, era algo real. Una presencia invisible me seguía, algo que podía sentir, pero no nombrar. A la mañana siguiente, una reunión urgente convocó a todo el equipo científico. Los rostros tensos de los altos mandos dejaban claro que sabían más de lo que estaban dispuestos a compartir. El oficial que me había llamado a la sala 7 inició la presentación sin rodeos. En la pantalla, una sombra colosal se movía a través del plasma solar, fluyendo como un depredador en las profundidades de un océano incandescente. «Esto fue captado anoche», anunció con una voz que intentaba ser firme, pero no podía ocultar la tensión. «Y es idéntico a los registros de la sonda Helios 3, desaparecida hace 20 años. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, como si el peso de la revelación hubiera drenado toda energía. Surgieron preguntas, pero ninguna respuesta. «Necesitamos entender qué significa esto», continuó el oficial, «y asegurarnos de que esta información no salga de aquí». Su tono era una advertencia, una que heló incluso a los más incrédulos. Cuando terminó la reunión, regresé al laboratorio con la inquietante certeza de que habíamos cruzado un límite que jamás debió ser cruzado. Elena vino detrás de mí. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», preguntó con la voz apenas audible. Solo asentí, incapaz de verbalizar lo que ambos sabíamos. Admitirlo sería dar realidad a lo imposible. Algo estaba dentro del sol, algo consciente, algo que nunca debió ser perturbado. Las horas siguientes fueron un torbellino de análisis y discusiones que se tornaban cada vez más desesperadas. Los datos, antes fragmentados y erráticos, ahora formaban un patrón claro, gritando una sola verdad. Las emisiones de luz y sonido eran deliberadas. El Sol, que siempre habíamos entendido como un reactor nuclear natural, ahora se revelaba como una entidad incomprensible, el centro de algo mucho más vasto y aterrador. A la madrugada siguiente, recibí un archivo cifrado desde una fuente desconocida. Al abrirlo, mi sangre se heló. Era un informe sobre la sonda Helios 3, desaparecida hace décadas. Los mismos patrones de luz y sonido que habíamos registrado antes de su destrucción estaban ahí, pero había un detalle nuevo. El registro final mostraba una interferencia, un patrón fractal autoorganizado. Lo que antes era un rumor, ahora era un hecho. Esas emisiones no eran nuevas. Esa noche, los sueños empeoraron. Ya no eran solo ecos sonoros los que me atormentaban, sino imágenes abstractas, luces pulsantes que se retorcían en formas imposibles, como si intentaran grabarse en mi mente. Me desperté sudando, con la sensación inquebrantable de estar siendo observado. Incluso despierto, la presencia parecía acecharme, silenciosa pero constante.
La idea de entrar al laboratorio de noche se volvió insoportable, como si algo en ese lugar se alimentara de nuestra curiosidad. Al día siguiente, el laboratorio entró en estado de alerta máxima. La última sonda enviada al Sol había transmitido datos incompletos antes de su colapso final, pero dejó una grabación imposible de ignorar. Un haz de luz disparado desde el plasma solar. No era una explosión caótica, era una señal, dirigida y precisa. «Esto no es una anomalía», dijo Elena señalando los datos en la pantalla. «No estamos solo observando, algo está respondiendo». Sus ojos, habitualmente serenos, reflejaban una mezcla de fascinación y terror. Por primera vez, entendí lo que todos temíamos admitir. No estábamos enfrentándonos a fenómenos naturales. Estábamos frente a algo vivo, algo consciente. Esa noche, mientras revisaba los patrones de luz, noté una alteración. Un nuevo pulso había surgido, más largo y complejo. Transcribí manualmente los datos, convirtiéndolos en un gráfico visual. Lo que vi me dejó sin palabras. El patrón formaba algo que parecía una firma. No era ruido, era comunicación. Se convocó una reunión de emergencia con los altos mandos del proyecto. En una sala blindada contra cualquier tipo de interceptación, el líder de la misión rompió el silencio con una declaración que heló a todos los presentes. Ya no podemos ignorar la posibilidad de que hay algo dentro del Sol, y ese algo no es natural. Hizo una pausa, evaluando nuestras reacciones. La pregunta ahora es, ¿estamos preparados para lidiar con esto? El silencio que siguió fue sofocante. Cada rostro reflejaba el mismo pensamiento. Lo que sea que habitara el Sol nos estaba observando. Tal vez incluso estudiándonos. De vuelta al laboratorio, mientras analizaba los patrones en la pantalla, sentí una presión invisible, como si algo intentara invadir mi mente. La ciencia siempre había sido mi refugio frente a lo inexplicable, pero en ese momento entendí que no había ecuación ni modelo que pudiera abordar lo que estábamos enfrentando. El Sol, símbolo de vida y energía, ahora se revelaba como una prisión antigua para algo más allá de nuestra comprensión. El clímax de nuestra investigación llegó con una transmisión inédita de la sonda. No era solo un registro de luz o sonido, algo se estaba manifestando en el plasma solar. Una forma vibraba. Sus contornos se distorsionaban como si intentaran escapar del límite de nuestra comprensión. Una silueta imposible, flotando en un estado de expectación inquietante. Mientras todos observaban, el oficial al mando rompió el silencio con una orden que resonó en la sala. «Cancelen las próximas transmisiones. No sabemos qué estamos despertando». El misterio era innegable. Lo que quiera que habitara el Sol no era pasivo, y esa era solo la superficie del abismo que estábamos a punto de explorar. Fui convocado a una reunión ultrasecreta en un lugar del que nunca había oído hablar. Bajé por un ascensor que se hundía en los niveles más profundos del centro de investigación, el lento movimiento amplificando la sensación de aislamiento. Los pasillos eran angostos, vigilados por guardias armados que evitaban cruzar miradas con cualquiera. Algo importante y peligroso se estaba ocultando allí. La sala de reuniones estaba llena de científicos clave del proyecto, acompañados por representantes gubernamentales y militares. El aire era pesado, cargado de una tensión que parecía aplastar cualquier intento de conversación. En el centro, una gran pantalla esperaba a que comenzara la presentación. Cuando las luces se apagaron, un oficial habló con gravedad. «Lo que están a punto de ver no puede salir de esta sala bajo ninguna circunstancia. Estamos enfrentándonos a algo que trasciende nuestra comprensión y exige absoluta confidencialidad». La grabación comenzó. Las primeras imágenes mostraban el plasma del Sol moviéndose en patrones caóticos, una energía hipnótica y turbulenta. Pero luego, todo cambió. La sonda fue envuelta por una luz intensa y los sensores registraron lecturas imposibles.
La temperatura descendió abruptamente mientras un campo magnético desconocido se formaba a su alrededor. Entonces apareció. Una estructura colosal emergió del plasma, un enredo de formas que parecían vivas, cambiando continuamente, como si se negaran a ser comprendidas. «Detengan el video aquí», ordenó el oficial. La imagen se congeló, mostrando una silueta incomprensible, una amalgama de geometrías que desafiaban la lógica. Miré alrededor y vi el impacto estampado en los rostros de mis colegas. «¿Eso está en el núcleo del Sol?», murmuró alguien. Nadie respondió. El oficial continuó. «La sonda fue destruida segundos después, pero los datos sugieren algo perturbador. El objeto no es inerte, está vivo». El silencio en la sala era denso, como un manto de miedo que envolvía a todos. «Hay algo más», añadió el oficial. Reinició el video y en los últimos segundos se captó un sonido. No era el ruido perturbador que ya habíamos escuchado, sino algo más claro, más rítmico, algo que parecía palabras. «¿Ahora entienden por qué esto no puede ser divulgado?», preguntó el oficial, su voz cargada de una seriedad aplastante. «Si esto llega al público, el pánico será incontrolable. Necesitamos mantener el control». Miré a mis colegas y en sus rostros vi algo más que miedo, la certeza de que jamás podríamos olvidar lo que acabábamos de presenciar. Al salir de la reunión, el peso de la situación cayó sobre mí como una fuerza física. Esto no era solo un descubrimiento científico, era una fractura en el velo de la realidad, y ahora nos ordenaban silenciarlo. De vuelta en el laboratorio, el equipo estaba en shock. Las imágenes de la sonda destruida y la revelación de algo vivo en el núcleo del Sol reverberaban como un eco persistente en nuestras mentes. Elena me tomó del brazo y me apartó a un rincón. «Gabriel, esto no puede quedar enterrado», dijo con la voz baja y tensa. «Estamos hablando de algo que podría redefinir todo lo que sabemos sobre la vida y el cosmos. ¿Por qué quieren esconderlo?». Quise responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. El silencio impuesto por el gobierno no era solo una orden, era un muro, uno que ninguno de nosotros se atrevía a cruzar. Sin embargo, algo dentro de mí susurraba que esto no era solo una cuestión de control, sino de miedo. Ellos sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. Las órdenes eran claras: destruir la evidencia, suspender los análisis y detener todas las investigaciones. Para nosotros, los científicos, esto era una traición a nuestra esencia. Pero cada vez se hacía más evidente que la censura no se trataba solo de precaución. Era una barrera erigida para protegernos de algo mucho más grande, algo que tal vez no podíamos entender. Esa noche, incapaz de ignorar las preguntas que me atormentaban, decidí acceder a los fragmentos de datos que la sonda destruida había transmitido antes de su colapso. Sabía que era arriesgado, pero no podía detenerme. Lo que encontré reforzó mis peores temores. Los patrones de luz y sonido no solo se repetían, sino que evolucionaban. Era como si estuvieran ajustando su mensaje, intentando alcanzarnos. A la mañana siguiente, el ambiente en el laboratorio era sofocante. Los murmullos de pequeños grupos llenaban la sala, cargados de paranoia y temor. Finalmente, uno de los científicos rompió el silencio. ¿Y si lo que destruimos no fue solo una sonda? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como un presagio. Nadie respondió, porque, en el fondo, todos sabíamos, esto era solo el comienzo. Decidí enfrentar al oficial responsable. Su oficina era una fortaleza de secretos, con informes confidenciales apilados y monitores que mostraban datos codificados. ¿Qué más están ocultando?, pregunté, con la voz temblorosa entre la ira y la desesperación. El oficial me miró con frialdad, los ojos cargados de una calma calculada. «Hay cosas que el mundo no está preparado para saber, doctor. Lennox, le sugiero que se concentre en su investigación y evite preguntas sin respuesta».
Sus palabras sonaron como una sentencia. Salí de la oficina con más preguntas que respuestas, pero algo estaba quedando claro. No teníamos el control. El Sol, o lo que habitaba dentro de él, nos estaba observando, respondiendo a cada intento de descifrarlo, y sabía que ninguna censura lo contendría por mucho tiempo. Las órdenes de destruir los datos eran un insulto a todo en lo que creía. Empecé a reunir información en secreto, guardando fragmentos antes de que fueran eliminados, como quien intenta rescatar piezas de un rompecabezas condenado al fuego. Mi intuición gritaba que lo que habíamos encontrado no podía ser ignorado. Una madrugada, mientras revisaba documentos antiguos, encontré algo que me dejó sin aliento. Un texto sobre mitología astrofísica que describía civilizaciones antiguas, hablando de una entidad atrapada en un mar de fuego eterno, sellada por dioses olvidados. Las coincidencias eran perturbadoras. ¿Y si el núcleo del Sol no era solo un reactor natural? ¿Y si era una prisión diseñada para contener algo indestructible? Mis investigaciones me llevaron a contactar a excolegas de mis misiones anteriores. Solo uno aceptó hablar. Su voz estaba cargada de un peso insoportable, como si cada palabra lo desgastara. «Captamos emisiones similares», dijo, evitando mirarme a los ojos, como si temiera que las palabras despertaran algo dormido. Pero cuando los patrones empezaron a surgir, la misión fue cancelada. Nunca nos dijeron por qué. Antes de irse, me entregó un diario con detalles nunca publicados. Entre gráficos incompletos, había dibujos que se parecían inquietantemente a las formas observadas en el núcleo del Sol. Las inscripciones describían al Sol como una jaula viva, cada capa diseñada para contener algo monstruoso, algo que jamás debía ser liberado. Mientras avanzaban estos descubrimientos, fenómenos inexplicables comenzaron a manifestarse en la Tierra. Los días se acortaron, las sombras parecían alargarse más allá de lo natural y surgieron brotes de locura en ciudades costeras. Una de ellas fue abandonada completamente. Sus habitantes caminaron en masa hacia el mar, afirmando escuchar un llamado desde el cielo. Olas de calor devastaron regiones antes heladas, mientras tormentas geomagnéticas dañaban satélites y causaban apagones en masa. Los datos mostraban oscilaciones anómalas en la actividad solar, como si la entidad estuviera actuando. Elena, quien me ayudaba en secreto, analizó los datos conmigo. «Parece que está intentando comunicarse, o liberarse», dijo con una voz tensa, que solo intensificó mi inquietud. La entidad no solo parecía consciente de nuestra existencia, sino de nuestros intentos por descifrarla, y estaba respondiendo. Las tensiones en el laboratorio se dispararon. Algunos compañeros sabían que estaba investigando por mi cuenta. Mientras unos me apoyaban, creyendo que el mundo debía saber la verdad, otros me confrontaban. «No entiendes, Lennox», me dijo un científico veterano, con el rostro marcado por el cansancio y el miedo. «Esto no es solo ciencia, esto puede destruirnos a todos», pero ignorarlo parecía aún más peligroso. Las emisiones seguían aumentando y los fenómenos en la Tierra empeoraban. Era como ver a una criatura colosal forzando los límites de sus cadenas. Y sabíamos que, si esas cadenas se rompían, nada volvería a ser igual. La situación en el laboratorio se volvió insostenible. Los conflictos eran como grietas invisibles que amenazaban con romperlo todo. El equipo estaba dividido. Por un lado, quienes, como yo, creían en la importancia de la transparencia. Por el otro, quienes veían la revelación de lo que descubrimos como una chispa que podría desencadenar el caos mundial. Una reunión improvisada dejó claro que lo que estaba en juego iba más allá de ideologías o debates científicos. Era una lucha por el control. «Gabriel, no entiendes lo que estás haciendo», gritó uno de los científicos más veteranos, su voz quebrada entre el miedo y la frustración. «Si esto sale a la luz, podría causar un pánico global. No estamos listos». «¿Y qué sugieres?», respondí, sin ocultar mi irritación.
¿Esconder la verdad mientras el mundo enloquece? Los signos están por todas partes. Mi tono era desafiante, pero en el fondo sabía la verdad más aterradora. Nadie estaba preparado. Mientras tanto, los fenómenos en la Tierra se intensificaban a un ritmo alarmante. Brotes de locura colectiva se multiplicaban. En una ciudad costera, comunidades enteras comenzaron a hablar lenguas desconocidas, dibujando símbolos idénticos a los patrones registrados en el núcleo solar. Personas desaparecían sin explicación, como si hubieran respondido a una llamada inaudible que solo ellas podían percibir. Los gobiernos intentaban desesperadamente contener los eventos, pero apagones masivos y fallas en las comunicaciones hacían imposible ocultar la verdad. Las tormentas geomagnéticas se intensificaban, derribando satélites y sumiendo regiones enteras en la oscuridad. El sol parecía al borde de un colapso, pero para mí estaba claro. La entidad dentro de él estaba intentando romper su prisión. En el laboratorio, Elena y yo trabajábamos sin descanso, cruzando los límites del agotamiento físico y mental. Cada fluctuación en el núcleo solar parecía resonar con eventos en la Tierra, creando una sincronía aterradora. Si esto sigue así, Gabriel, puede que no haya vuelta atrás, dijo Elena, con la mirada fija en un gráfico que mostraba picos de actividad ascendiendo vertiginosamente. Mis investigaciones me llevaron a descubrir algo aún más perturbador en documentos antiguos. No eran simples mitos, sino registros. Textos descifrados de tablillas sumerias hablaban de una entidad conocida como la Guardiana del Fuego Eterno, atrapada en el corazón ardiente por una civilización desconocida para contener su destrucción. Las similitudes con los datos que estábamos analizando eran escalofriantes. Elena comenzó a compartir mis hallazgos con los pocos colegas que aún estaban dispuestos a escuchar. Estas civilizaciones sabían algo que olvidamos o decidimos ignorar, dijo durante una reunión clandestina, su tono cargado de gravedad. Si hubo una intervención extraterrestre, significa que no somos los primeros en enfrentarnos a esto. El laboratorio estaba sumido en un silencio opresivo cuando activamos la sonda experimental. La tensión en el aire era casi tangible, como si el espacio mismo estuviera expectante. Nuestro objetivo era recopilar datos de las capas más profundas del Sol, pero sabíamos que estábamos cruzando un límite peligroso. «Esto no es solo ciencia, Gabriel», murmuró Elena, con voz grave y los ojos fijos en la pantalla. «Es una provocación. El lanzamiento inicial fue un éxito. La sonda atravesó las capas externas del Sol con precisión, llenando las pantallas con gráficos que parecían una danza hipnótica de datos. Pero, conforme avanzaba, los números comenzaron a distorsionarse. Fluctuaciones inusuales aparecieron, frecuencias que desafiaban toda lógica. Entonces, una explosión de luz estalló en las pantallas. Las alarmas resonaron en toda la sala, inundando el ambiente con un parpadeo rojo que parecía una advertencia ancestral. «¿Qué está pasando?», grité, intentando estabilizar las lecturas mientras un escalofrío me recorría la espalda. Algo había sido desencadenado, un despertar violento en el plasma solar. Las consecuencias fueron inmediatas. La radiación emitida por la explosión era anómala, un patrón nunca antes visto, casi como una firma. En cuestión de minutos, fallaron las comunicaciones globales y comenzaron a llegar informes de personas entrando en trance, murmurando lenguas imposibles o desapareciendo sin dejar rastro. Mientras los sistemas procesaban los datos, Elena corrió hacia mí, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Gabriel, tienes que ver esto», señaló los gráficos en la pantalla, y mi corazón pareció detenerse. Los patrones registrados después de la explosión eran aterradoramente familiares. Coincidían con las emisiones previas. Un lenguaje, una respuesta. La sala estalló en caos. Los gritos de los científicos se mezclaban con las alarmas, mientras los monitores mostraban lecturas incomprensibles, como si incluso las máquinas estuvieran al borde del colapso.
Entonces, sucedió. Un impulso de energía atravesó los sistemas, borrando los datos más recientes y dejando solo fragmentos desconectados. Cuando las pantallas volvieron a la normalidad, todos contuvimos el aliento. Una silueta colosal emergía del plasma solar, sus contornos vibrando en patrones geométricos que desafiaban la percepción humana. Antes de que pudiéramos reaccionar, un segundo pulso golpeó el laboratorio. Esta vez no solo afectó los sistemas, nos atravesó a todos. Era como una onda invisible que invadía nuestras mentes. Por un instante, mi visión se oscureció y fui arrastrado a una visión aterradora. Una ciudad en ruinas bajo un cielo carmesí, mientras una figura gigantesca flotaba en el horizonte, irradiando un calor opresivo que parecía consumirlo todo. Al regresar a la realidad, supe que habíamos llegado demasiado lejos. Lo que habíamos despertado no se detendría, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Desperté con Elena sacudiéndome. ¿Lo viste?, preguntó, su voz temblorosa, los ojos vidriosos como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. La expresión en su rostro era suficiente para saber la respuesta. No fue un sueño, Gabriel. Fue real. Miré a mi alrededor y vi a otros científicos desorientados, algunos murmurando palabras inconexas, otros llorando en silencio. El experimento nos había conectado a algo que trascendía cualquier noción de control que creíamos tener. En los días siguientes, el mundo se sumergió en un caos que iba más allá de lo físico. La radiación inusual desató episodios de violencia en ciertas regiones, mientras otras caían en un letargo colectivo, como si la voluntad de las personas se hubiera desvanecido. Los gobiernos intentaban contener el colapso, pero nadie sabía cómo manejar los efectos. En el laboratorio, la atmósfera era opresiva, cargada de pánico y agotamiento. Los científicos comenzaron a reportar pesadillas compartidas, visiones de ciudades devastadas y una figura colosal flotando sobre la humanidad como una sombra omnipresente. Todos apuntaban al mismo destino, el despertar completo de la entidad. Fue en una de esas noches interminables cuando comprendí la verdad. Mientras analizaba los patrones emitidos, vi que no eran mensajes recientes, eran ecos de algo antiguo. La entidad no estaba simplemente reaccionando, siempre había estado allí. Cada avance de la humanidad, desde los primeros pasos hasta las tecnologías más avanzadas, llevaba rastros de esos patrones. Era como si hubiera moldeado nuestra historia desde el principio. ¿Estás diciendo que esa cosa creó a la humanidad?, preguntó Elena, su voz insegura, los ojos abiertos con incredulidad. Negué con la cabeza. No la creó, pero nos influenció. Siempre ha estado ahí, esperando. Las preguntas eran demasiadas, pero algo se hacía evidente. La entidad no era solo una amenaza externa, era parte de nosotros. A medida que trabajábamos para descifrar los patrones, los sueños se intensificaron. Ya no eran solo visiones, eran transmisiones directas a nuestras mentes. Yo veía la Tierra envuelta en un resplandor siniestro, el sol descendiendo para consumirlo todo. En el centro de ese apocalipsis estaba la entidad, completamente despierta, irradiando un propósito que escapaba a cualquier definición humana. En el laboratorio, la situación se deterioraba rápidamente. Algunos científicos huyeron, incapaces de soportar la presión. Otros sucumbieron mentalmente, murmurando lenguas olvidadas o tallando símbolos en las paredes con manos temblorosas. Incluso Elena, tan racional, parecía al borde de perder el control. Por mi parte, me aferraba a la única esperanza que me quedaba: encontrar un patrón que revelara el propósito de la entidad. Pero cuanto más profundizaba, más sentía que mi cordura se desmoronaba. Era como si cada nuevo dato fuera una cadena que arrastraba mi mente hacia el abismo. Ella estaba observándome, esperando que descifrara su secreto, sabiendo que, cuando lo hiciera, ya sería demasiado tarde.
El laboratorio, antes vibrante de vida e innovación, ahora era un mausoleo. El experimento había destruido más que los sistemas. Había quebrado el espíritu de quienes lo presenciaron. La mayoría había abandonado el proyecto, incapaces de soportar los recuerdos que los acosaban por la noche. Solo quedábamos Elena y yo, dos sombras atrapadas bajo el peso de algo que no podíamos derrotar, pero tampoco ignorar. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No podíamos detener el despertar de la entidad, pero tal vez podíamos retrasarlo. Reuní la información restante, fragmentada y casi indescifrable, y solicité una reunión con los altos mandos gubernamentales. Al principio se negaron. Me veían como un lunático obsesionado. Pero las crecientes manifestaciones globales los obligaron a escuchar. «Tenemos que sellarla de nuevo», dije, enfrentándolos en una sala oscura y sofocante. «No podemos pretender que esto se resolverá por sí solo. Lo que hicimos la perturbó, pero aún hay una oportunidad de evitar lo peor». Presenté mi propuesta, un protocolo para reforzar las capas del núcleo solar, creando una barrera artificial que bloqueara su influencia. «Es arriesgado», admití, «pero es nuestra única opción». Las discusiones se alargaron por horas. El plan era peligroso, caro y significaba admitir, aunque en secreto, que estábamos enfrentando algo más allá de la comprensión humana. Pero las señales eran claras, las emisiones aumentaban y los brotes de locura eran incontrolables. Finalmente, aceptaron. El plan se ejecutaría, pero con una condición. Toda evidencia sería eliminada. Y yo tendría que aceptar un aislamiento completo, no solo de los descubrimientos, sino de mi propia vida. La ejecución del protocolo fue rápida. Equipos orbitales redirigieron grandes cantidades de material hacia el Sol, estabilizando temporalmente su actividad. Observamos desde lejos, con los corazones pesados por la incertidumbre. Cuando el último módulo fue activado, sentí un alivio efímero, pero pronto llegó el vacío. Había sacrificado mi carrera, mi reputación y cualquier posibilidad de redención definitiva. En las semanas siguientes, el mundo pareció estabilizarse, pero yo sabía que solo habíamos ganado tiempo. La entidad seguía ahí, observando, esperando. Y en mis sueños, su sombra persistía, recordándome que lo peor estaba por venir. Elena fue la última en dejarme. «Hiciste lo que pudiste», dijo, colocando su mano en mi hombro. Su voz era suave, pero sus palabras llevaban el peso de una verdad que no quería escuchar. «Pero esto nunca te dejará». Sus palabras fueron proféticas. Mientras el mundo parecía recuperar lentamente su normalidad, mi mente seguía atrapada en un abismo. Las visiones no cesaban. Al contrario, se volvían más intensas, más vívidas, como si la entidad, incluso adormecida, supiera de mi existencia y me culpara. Los días se mezclaban en una secuencia indistinta, un torbellino de recuerdos fragmentados y delirios. Confinado en un pequeño apartamento, lejos de cualquier actividad científica, luchaba por distinguir lo real de lo imaginario. Pero era inútil. Las visiones me encontraban incluso con los ojos abiertos. Formas geométricas oscilaban en el aire frente a mí, mientras voces susurraban patrones incomprensibles que provenían de las profundidades del sol. La paranoia comenzó a consumir todo a mi alrededor. Evitaba las ventanas, temiendo la mirada invisible que sentía constantemente en mi nuca. Mi tiempo se dividía entre largos periodos de vacío y momentos de escritura frenética, intentando registrar los fragmentos de verdades que había descubierto. Pero las palabras eran incoherentes, un caos de ideas que mi mente, ahora rota, no podía organizar. Elena trató de ayudarme al principio. Visitaba mi apartamento con frecuencia, intentando traer algo de luz a mi oscuridad, pero mi estado terminó alejándola. La última vez que la vi, me tomó de la mano con fuerza, sus ojos llenos de una tristeza insondable, una que las palabras no podían expresar.
Necesitas ayuda, Gabriel. No puedo salvarte. Y con esas palabras, se fue. Finalmente, fui trasladado a una institución psiquiátrica. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de medicaciones fuertes y sesiones con terapeutas que intentaban borrar las cicatrices invisibles que cargaba. Pero yo sabía que era imposible. Las verdades que había tocado, aunque solo por un instante, me habían marcado para siempre. Las pesadillas eran constantes, siempre el mismo escenario, un cielo perpetuamente oscuro, iluminado por un sol furioso, mientras una figura colosal emergía de su centro. Era como una telaraña que se desplegaba, devorándolo todo. En ese futuro no había humanidad, solo un vacío eterno, lleno únicamente de la presencia de la entidad. Mis delirios se convirtieron en rutina en el hospital. Las enfermeras evitaban mi celda siempre que podían, murmurando entre ellas que mis palabras les causaban inquietud. Decían que hablaba en símbolos incomprensibles, en lenguas que nadie reconocía, fragmentos de un enigma terrible, imposible de descifrar, un rompecabezas que mi mente rota no lograba resolver. Una tarde, una enfermera me encontró mirando fijamente al sol a través de la pequeña ventana de mi celda. ¿Está todo bien, doctor?, preguntó, con cautela, como si temiera mi respuesta. No respondí de inmediato. Mis ojos seguían fijos en la esfera ardiente. Entonces, en un susurro, pronuncié algo que ella nunca olvidaría. Él está dormido, pero un día despertará. Desde entonces, pasé mis días perdido entre lo real y lo imaginario, convertido en una sombra del hombre que alguna vez intentó comprender los secretos del cosmos. La entidad permaneció sellada, o eso parecía, pero su presencia nunca abandonó la Tierra. Quizás, cuando otro científico se atreva a mirar al sol, las pistas dejadas en mis susurros puedan guiarlo o destruirlo.